Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Es viernes y hoy toca cultura, arte y entretenimiento y espectáculos. Aquí en Agenda y Contexto me da muchísimo gusto decirles que tengo en el estudio a Rof Gutiérrez. Ella es actor, ¿no? De la Antipastorela, Jesús María y José. Jesús María y José. Jesús María y José. Sí, exactamente. Maravilloso. A ver, cuéntame, Rob, bienvenido, de entrada. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Mira, la Antipastorela, como su nombre lo dice, bueno, las pastorelas se usaban antes para evangelizar, pues la Antipastorela es un poquito para desevangelizar, es teatro cabaret. Entonces ya sabes que es un teatro irreverente de crítica social. En este caso le toca un poco a la institución religiosa, no a la fe religiosa, a la institución religiosa. Y la escribe Humberto Robles, que es nuestro autor vivo más representado en todo el mundo. Autor mexicano, orgullosamente. Estamos con La Maniwis, seguramente ubican al personaje, es muy divertido. Y bueno, de lo que va es que estamos en 2019 y llega el arcángel Maniwis Gabriel a decirle a Cuautitlán Izcalli, a María, que va a recibir la segunda venida del Señor y ella ha sido elegida. Dios mío. No, bueno, esta pastorela, más que se antoja, sin duda, es sátira también política, pero también metes entretenimiento y metes a José. De algún modo, ¿qué va a ver? Porque, ¿qué va a hacer ahí José? Tienen que ir ahí, les spoilearía un poco y no quisiera meterme en ese camino. Para no caer para no ser spoiler, entonces exacto, mejor vamos. Sí, pero de verdad se la van a pasar increíble. El concepto del teatro bar es maravilloso porque la gente está bebiendo, está comiendo, está participando con nosotros. En el teatro bar se rompe la cuarta pared, entonces jugamos con ellos. Maniwis es un experto en eso. O sea que el público interviene también. Claro. Cuando se cae la cuarta pared es porque el público ya también es actor. Exactamente, y les encanta y participan y nos pueden decir lo que quieran y si nos equivocamos como ahorita, les encanta porque entonces se meten con nosotros, les contestamos, es divertidísimo, la verdad es que todos nos la pasamos increíble. No, maravilloso. A ver, ¿en dónde es este lugar? Esto es los viernes y sábados en el Bataclan, que está en Popocatépetl 25 en La Condesa, un lugar maravilloso donde se come delicioso, está padrísimo, de verdad, estamos a las 10 de la noche, viernes y sábado, a excepción del 27 y 28, que estamos en el Foro Viena, en Coyoacán, que también es para cenar, también es para echar el traguito y se la van a pasar muy bien. Pero entonces, a excepción del día 27 y 28, esos días no, ajá, pero el resto de la semana... Sí, o sea, son todos los viernes y sábados en el Bataclan y el 27 y 28 en el Viena. Oye, qué interesante que finalmente estés tú totalmente sumergido en el teatro de revista, en el teatro cabaret. ¿Te acuerdas en los años 90 quizá, o 2000? Bueno, tú eres millennial, ¿verdad? Sí. Pero sí te acuerdas de la vida nocturna que tenía la Ciudad de México. Claro. ¿Cómo la perdimos, no? Perdimos ese paraíso, ¿no? Pero además, ¿sabes qué me gusta mucho? El Bataclan es un lugar que nació prácticamente por la compañía en la que yo estoy, me voy a poner a presumir, en la que tengo el honor ahora de estar, porque ellos en algún momento cubrían cuando estaba Astrid Haddad, ¿te acuerdas? En la bodega. Claro. Y cuando Astrid se tenía que ir, ellos la cubrían y entonces tuvieron tal éxito que entonces se creó en el Bataclan. Entonces tiene esta onda de esa vida nocturna de antes de la que hablas, en la que te la pasas increíble, en la que estás bebiendo, estás jugando, te estás riendo, también te hacemos pensar, o sea, tiene todo lo necesario, ¿no? No estás clavado en el teléfono. No, bueno, y además en el aburrimiento en tu casa, y además, bueno, sin poder hacer gran cosa, ¿no? Llegan los fines de semana y la verdad mucha gente quisiera descansar después de haber trabajado tanto, pero también se les olvida esta parte de la vida que es el entretenimiento, que es la diversión, la alegría, el agradecimiento de estar con vida el día de hoy, de poder despertar y además compartir esta felicidad con la gente que nos rodea. Bueno, entonces la Antipastorela Jesús María y José ya está, ya lo ha escuchado usted, son todos los viernes y sábados en lo que resta del año, ¿no? Sí, yo creo que hasta el 4 de enero normalmente nos va muy bien y nos alargamos, pero no se confíen, es probable que este año no pase, no porque no nos haya ido bien, sino por compromisos que tenemos los actores y nuestro director, que es Juan Ríos Cantú, que también es una maravilla, y esa dupla Juan Ríos, Humberto Robles, para hacer comedia son lo mejor, de verdad, no van a parar de carcajearse, se los garantizo. A ver, cuéntame, ¿cuándo escribieron la obra, el guión, la puesta de escena? ¿Cuánto tiempo les ha llevado? Mira, la Antipastorela
Él empezó hace 7 años, es nuestra 7ª temporada. Hay gente para la que ya es tradición venir cada año como Tenorio, ¿sabes? La gente viene cada año, le encanta, se divierte, la vuelve a ver, pero además nosotros retomamos toda la situación política del país, del entretenimiento, está actualizada todo el tiempo. 7ª temporada con llenos totales. No es por presumir. Yo quisiera hablar contigo de cómo ha evolucionado justamente este espectáculo en México, en la Ciudad de México particularmente, desde la carpa en la que aparecía Cantinflas con Palillo, claro. que se perdió, ya perdimos esa carpa. Bueno, mi padre, mi madre me contaban que ellos todavía les tocó ir a las carpas, bueno, yo ya no, evidentemente. Y luego pasa al Teatro Cabaret. Sí me tocó, por supuesto, ver a Jesús Rodríguez, claro. a Tito, ¿no? Sí. O sea, a todos ellos en distintos lugares, en distintos bares, para qué decir nombres. Sin embargo, sí me tocó esa vida nocturna que todavía podríamos disfrutar en la década de los 90. Claro. Fíjate que es muy interesante porque hubo una mezcla también del género chico mexicano que mencionabas del teatro de revista. Qué padre que hables de eso. Se mezcla con la influencia del cabaret alemán de las entreguerras. Claro. Que justo nosotros hicimos como un postre con las dos cosas mezcladas y precisamente traemos estos antecedentes del hábito de Jesús, del vicio de las reinas chulas, y también nos parece muy importante que en el momento en el que llegó la 4T al gobierno, también hacemos crítica de nuestro gobierno, y digo nuestro gobierno porque nosotros votamos por él. Lo llevaste al poder, tu voto lo llevó al poder. Claro, a este pero nuevo nos parece muy político. importante también hablar de lo que vemos aquí, bueno y malo, ¿eh? O sea, no es criticar por criticar, el caso es señalar todo el tiempo lo que nos parece que socialmente puede estar bien o puede estar mal, porque es lo que nos enseñaron nuestros maestros, ¿no? Jesús, a Cecilia. Claro. Oye, pero mira, el Palillo, por ejemplo, yo diría que él fue el primer estandopero. Claro. No existía el stand-up porque es un término, es un anglicismo, pero finalmente aquí en México estaba la carpa y aquí fue Palillo con Cantinflas, los primeros stand-uperos de la historia, por lo menos en nuestro país. Totalmente, pero además, ¿sabes qué? Ser contestatario en estos tiempos de tanta libertad de expresión, bueno, para los periodistas no, pero para nosotros hay bastante más, es bastante fresa, ¿sabes? O sea, Palillo era alguien contestatario en tiempos en los que ser contestatario te costaba la libertad y a él se la costó ¿Cuántas veces lo metían a la cárcel? Claro, ¿no? A mí me decían, bueno, ese señor ha pisado más la cárcel que el director del reclusorio. Sí, claro. Entonces era una persona muy valiente que nos dejó un ejemplo muy claro y es por eso que no debemos perder el asunto de la crítica, ¿no? El asunto de la crítica creo que debe estar presente todo el tiempo y no solo a la política, sino también a nosotros como sociedad. Y qué bueno, si hay crítica constructiva, mejor. Claro, claro, siempre constructiva. ¿No? Sí. No, bueno, pues sin duda va a ser muy enriquecedor esto. Y yo estaba justamente el otro día platicando con una persona de lo valioso que fue para mucha gente poder disfrutar la ciudad en la noche. Caminar en las calles del centro histórico, incluso con extranjeros para mostrarles los edificios. En aquel tiempo, yo recuerdo en una ocasión que nos llevaron a recorrer estos lugares emblemáticos del centro histórico. No nada más eran bares, sino también había espectáculos. Y bueno, ¿te acuerdas? Ya no voy a decir nombres, pero hubo una época legendaria en donde el mismo José José se hizo famoso. Sí. Y bueno, llenaba cada fin de semana ese lugar, allá por el centro. No voy a decir el nombre de ese lugar, pero pues marcaron una época y son lugares emblemáticos. Ojalá que pudiéramos recuperar esta libertad, esta satisfacción de poder salir con nuestra familia a un espectáculo nocturno, a una obra de teatro, a una función de ópera, ¿no? O sea, de música clásica, conciertos de rock, jazz, lo que sea, lo que a usted le gustaría, bailar salsa. O sea, que recuperemos la ciudad y esperemos que bajo la administración de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo podamos las mujeres tener esa libertad para poder divertirnos. Queremos simplemente divertirnos y ser felices. Exacto. Y poder ocupar la ciudad que es nuestra y que es maravillosa. Lo que les decía de la casona del Bataclan, está en el restaurante La Bodega. La casona es maravillosa. De verdad es importante el solo pisar la casa, disfrutar de la Condesa a esas horas y poder hacerlo y ocupar nuestra ciudad es maravilloso. Y nuestra ciudad de noche es maravillosísima. Es un sueño. Y ahora con los edificios iluminados es un goce,
es un placer recorrer las calles del centro histórico. Mira, déjame decirte algo, con esta entrega de patrullas que se realizó a lo largo del año por parte de la jefa de gobierno, en algunos lugares tú sabes que esas patrullas fueron destinadas también, la Guardia Nacional, en la zona límite con el Estado de México, pero en las colonias también. Entonces, bueno, he podido salir 3 fines de semana del mes a espectáculos y me siento un poco más segura. Yo quisiera que nos sintiéramos aún más seguras en las calles para poder disfrutar de estos espectáculos y de esta variedad. Hay una cartelera impresionante, una oferta cultural y de los espectáculos magnífica. Inclusive, pues hemos ido al Zócalo a los conciertos que se han podido ofrecer de manera gratuita para toda la población y han sido maravillosos. Sí, de pronto también esta época es época de gastos, entonces para quienes nos estén viendo, quiero regalarles 3 2x1. ¿Cómo crees? Sí, claro, por favor, para que vengan. Precisamente por eso, porque la gente de pronto dice, es que estoy muy gastado, es que de noche es muy peligroso. No tengan miedo, vengan a la Condesa, vengan, no van a gastar demasiado, les regalo aquí 3 2x1, me pasan ustedes los nombres. Excelente, a ver, entonces desde casita, con su celular rápidamente, éntrele a Twitter, @capital_21 y llévese este boleto. Sí. ¿Es un pase doble? No, 2x1. 2x1. O sea, pagarían la mitad de los boletos y les regalo 3 pares. Excelente. Les dejo los 3 pares y así ya nos vemos por allá. Oye, háblame de tu personaje, Rof. Mira, es muy interesante porque es José Millennial, no, José Baby Boomer, de 2019. Y entonces, pues, el asunto con José es que él es tan fan de Pedro Infante que anda vestido de Pepe el Toro todo el tiempo. Él es carpintero. Entonces, imagínate. A ver, vamos a ver las imágenes. Su ideología, ¿no? Entonces, que de pronto llegue a su casa y resulte que María la visitó un ángel y que dice que fue concebida, pues a José no le viene muy bien, ¿no? Imagínate cualquiera aquí de nuestro staff que nos diga qué sentiría que llegue y que resulta que la esposa ya fue concebida sin su ayuda, entonces a él no le viene muy bien y viene una crítica fuerte también al hombre, al machismo como lo conocemos hoy en día. Y como lo aceptamos hoy en día, ¿no? Porque hay ídolos nuestros que... Pues yo sí voy, por supuesto que sí. No, yo la verdad sí pago, no te preocupes, pero porque esos boletos son para nuestro público, por supuesto, para nuestro querido público, pero por supuesto que sí te voy a ver. Sí, por favor, nos vemos por allá. Rob Gutiérrez, ha sido un placer para mí conocerte, verte y nos vemos pronto en tu espectáculo. Va, perfecto. ¿Sí? Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Ya lo tiene ahí la antipastorela Jesús, María y José, no se la pierda. Vamos a hacer una pausa, pero quédese porque ya llegó Ceci Sotres de Las Reinas Chulas y la vamos a tener aquí en vivo desde los estudios de Capital 21. No se vaya. Qué gusto tener esta mañana de nueva cuenta a Ceci Sotres de Las Reinas Chulas. ¿Qué tal, Ceci? Qué gusto. ¿Cómo estás, Mariana? Un placer estar aquí contigo y con toda la gente que nos está viendo. Bueno, pues ahí tienen. Ceci Sotres, actriz, cabaretera, performer. Bueno, es un mujerón, ¿eh? Es un mujerón. Y ahora nos viene a presentar aquí en Agenda y Contexto parte de lo que representa la 24T navideño, así es el 24T navideño, así es. Bueno, es un espectáculo, evidentemente es un divertimento navideño que hicimos Nora Huerta y yo, que escribimos Nora Huerta y yo, pues para un poco hablar de la política, de la religión, de lo que siempre nuestras abuelitas nos dijeron, de eso no se habla, política, religión y sexo. Y bueno, resulta que Jesús pues no quiere celebrar su cumpleaños. Entonces, pues María, que es una madre mexicana con todas las de la ley, pues le dice, o sea, está así de, no, ¿cómo que no quieres festejar tu cumpleaños? No inventes, pues ella quiere todo lo tradicional, su nacimiento, su pastorela, su posada, su piñata, todo, ¿no? Entonces, pues en el espectáculo iremos viendo por qué Jesús no quiere festejar su cumpleaños, cuáles son las razones por las cuales no quiere. Y María se irá disfrazando de distintos personajes para convencerlo. Y bueno, dentro de esos personajes está Cotton Little Head,
Cabecita de Algodón. Entonces, A ver. ¿cómo se llama? Pues ahí ya le iremos metiendo toda la cuestión política, coyuntural, del momento, del contexto actual. Social. Bueno, pues ahí Social. tienen. Entonces es sátira política, teatro cabaret con las reinas chulas que son garantía para, vaya, carcajearnos ahí 2 o 3 horas. Además, esta obra escrita por Nora Huerta, ganadora del Ariel. Así es. Es una superactriz, la hemos tenido también aquí en Agenda y Contexto. Y bueno, contigo, Ceci, que pues sin duda también le escribes, ya también has hecho guiones, ¿no? También. Yo escribo todo, todas escribimos. Sí, acabo de estrenar pues Lucy, que ¿cómo se llama? Que la escribí. No, pues escribimos todas somos dramaturgas, directoras, actrices. Acabo de estar en 24 Hours Place dirigiendo ayer, antier. Y pues bueno, pues le hacemos a todo. Y además acaban de regresar, mira, ahí tiene el flyer, el cartel del 24T navideño. Y 24T navideño, estrenamos mañana, sábado 21 a las 9:30 de la noche, ahí Teatro Bar El Vicio, Madrid número 13, Colonia del Carmen, Coyoacán. Y estaremos el próximo fin de semana, viernes 27, sábado 28, igual 9:30 de la noche. Y bueno, ya después veremos de regresar en enero, pero por lo pronto estas 3 funciones de diciembre, así que acompáñenos. Si se quedan acá y no salen de la ciudad, acompáñenos. Si vienen a la ciudad, es un buen momento de conocer Teatro Bar El Vicio, el mejor cabaret de la Ciudad de México. Y hoy, del ¿verdad? mundo. Mañana estrenamos. Mañana sábado. ¿Se puede llegar desde las 9? Sí, desde las 8. Desde las 8. 8:30 se puede llegar, pues ya sabe que ahí toma la copa, la cenita, pues cenar rico. Tenemos ahorita en temporada navideña ponche, le puede poner piquete al ponche y pasarse una nochecita muy rica y pues ahí cotorreando con nosotras. Sí. No, y además, bueno, es un lugar muy seguro, Madrid, casi en la esquina con Centenario, se puede dejar el vehículo muy bien ahí. Tenemos valet parking, está todo muy seguro. Y bueno, además ya sabes, siempre el público va a participar. De hecho, se va a hacer una encuesta, porque pues está Cabecita de Algodón. Entonces, Cabecita de Algodón va a establecer una encuesta. Ahí tuvimos ayer nuestra conferencia de prensa con Chelito Sabrás y Cabecita de Algodón. Y entonces, bueno, pues se va a establecer una encuesta de si la gente quiere las cosas tradicionales y convencer a Jesus que sí festeje su cumpleaños o no. Entonces, bueno, pues como siempre, el público que es este personaje más dentro del cabaret. Oye, qué importante, yo lo comentaba hace unos momentos con Rob Gutiérrez, actor de otra obra, qué importante es recuperar la Ciudad de México y recuperar esa vida nocturna con la que pues vivieron nuestros padres y abuelos. Así es muy importante, muy importante apropiarnos de la noche, adueñarnos de la noche, de la vida nocturna de la ciudad, que es hermosísima la ciudad y bueno, tiene tantas cosas que ofrecernos. Entonces, pues sí, la inseguridad ha mermado, más bien ha aumentado y estamos pues siempre no con eso, pero bueno, siempre hay lugares seguros, siempre hay, ¿no? Y no podemos encerrarnos en nuestras casas de miedo, entonces hay que salir, hay que adueñarnos y hay que presionar a las autoridades pues para que hagan su trabajo y esto vuelva. Pues yo sí te voy a ver, por supuesto, yo no me pierdo ninguna Mariana, obra de ustedes, entonces ahí te voy a ver. Ahí nos vemos, mañana estrenamos, 21:30 horas, Teatro Bar El Vicio, 24T navideño, y pues vamos a hablar de política, sexo y religión. Eres Mariana, un amor, Ceci Sotres, te queremos mucho. Bueno, pues mire, vamos a hacer ahora un paréntesis porque en este momento está la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo encabezando la presentación de las medidas para mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana. También están presentes, pues vamos a ver a Marina Robles, ella es titular de Medio Ambiente, el secretario de Movilidad, Andrés Layú, también está Víctor Manuel Toledo, y de Semarnat, Víctor Hugo Páramo, está también la procuradora, en fin, pues está prácticamente gran parte del gabinete de Claudia Sheinbaum y nos estamos enlazando vía directo al antiguo Palacio del Ayuntamiento. Escuchemos con atención lo que está viviendo allá la jefa de gobierno. Asimismo, agradecemos la gentil asistencia de funcionarios y servidores públicos que nos distinguen con su presencia, medios de comunicación y público en general. Sean todas y todos bienvenidos. A continuación,
Escuchemos el mensaje de bienvenida que nos dirige la doctora Marina Robles García, secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Muy buenos días, es un gusto que estemos aquí reunidos. Secretario Toledo, doctora Sheinbaum, colegas del Presidium. Estamos hoy en un evento, en una reunión muy importante para la Cuenca del Valle de México. Una reunión que muestra el producto de un trabajo de más de un año, de reuniones, de búsqueda de acuerdos, de investigación, de construir el mejor conocimiento y aspirar a generar las mejores condiciones para esta región de nuestro país. En esta ocasión, en donde como parte de los invitados están representantes de distintos sectores productivos, sectores de la sociedad civil y nosotros como gobierno representando a el Estado de México, la Federación y la Ciudad de México, para mostrar el esquema final de las medidas, de 14 medidas inmediatas para mejorar la calidad del aire y también para generar condiciones en esta región que contribuyan a la mitigación del cambio climático, que es también uno de los compromisos que tenemos muy importantes. El 4 de junio hicimos una presentación de 14 medidas que fueron también producto de un trabajo cuidadoso y arduo de especialistas, organizaciones de la sociedad civil y también reuniones con sectores productivos, y lo abrimos a consulta. En un momento el doctor Páramo presentará parte del resultado de esta consulta, y es importante mencionar que además de esta consulta, después de esta presentación se mantuvieron prácticamente diario con los distintos equipos del Estado de México, de la Ciudad de México y de la Semarnat, de la CAME, reuniones con los distintos actores sociales, con los distintos sectores, para discutir, para analizar qué implicaciones y qué consideraciones teníamos que tomar para mostrar este esquema final. Una de las cosas que dan origen de alguna manera a este proceso de consulta tan intenso fue la solicitud ciudadana surgida a partir de la crisis de calidad del aire que vivimos durante el mes de mayo, donde muchas personas de la Cuenca del Valle de México nos pidieron que tomáramos iniciativas, acuerdos que llevaran a esta ciudad a una muchísimo mejor condición en la calidad del aire que la que tiene. Es importante enlistar que las medidas que va a presentar el doctor Páramo tienen que ver con medidas en el transporte, en la industria, en el comercio y los servicios, y también en la vivienda. Y esto habla de que mejorar la calidad del aire en la ciudad tiene que ver con el trabajo de todas las personas que vivimos en la Cuenca del Valle de México, porque es una responsabilidad que va desde lo que sucede en nuestra vivienda hasta lo que sucede en el mayor de los espacios de la industria, del comercio y también, por supuesto, del transporte y de la forma de movilidad en la ciudad. Nuevamente, para reiterar que el planteamiento que se presentará después de esta revisión, de este análisis tan intenso, busca mejorar la calidad del aire en la ciudad, pero también mejorar la contribución que como región estamos haciendo para mitigar los efectos del cambio climático, para disminuir las emisiones de estos contaminantes que tienen al planeta en un enorme reto. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos y bienvenidas. Agradecemos las palabras de bienvenida que nos ha dirigido la doctora Marina Robles García, secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México.
Y enseguida, damas y caballeros, pasamos a la presentación de medidas para mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México, a cargo del doctor Víctor Hugo Páramo Figueroa, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Muy buenos días, señora jefa de gobierno, secretario, compañeros del presidium. Bueno, vamos a explicar en qué consisten estas medidas que, como ya mencionó la secretaria, pues fueron llevadas a discusión en muchos sectores. Recordar brevemente entonces que estamos hablando de los contaminantes que prevalecen en la zona metropolitana, el ozono, las partículas PM10, las partículas PM2.5. Hemos ido, si nos comparamos con lo que ocurrió en los 90, pues se han ido reduciendo los niveles, pero en los últimos años lo que hemos visto es que se han estabilizado e incluso parecería haber una tendencia a incrementarse. El siguiente, por favor. Es muy importante recordar siempre que todas estas acciones, todos estos programas, pues son con el propósito de proteger la salud de la población. Ese es su principal objetivo. Hay unos datos muy interesantes que se acaban de dar a conocer. Hubo una evaluación de los beneficios en la salud de los habitantes de la Ciudad de México asociados a la mejora de la calidad del aire en el periodo 1990 al 2014. Allí en la gráfica de la derecha está el número de días que se rebasaban la norma de protección para la salud, y sí vemos, allí hay una rayita verde, cómo las concentraciones, en este caso el número de días se fue reduciendo, y como vemos en los últimos años, pues ahí como que ya se estabilizó. Este estudio concluye que pues estas políticas han tenido beneficios en la salud. Incluso hacen una estimación del incremento de la esperanza de vida de la población en poco más de 3 años. Y hay un beneficio total en muertes prematuras evitadas de alrededor de 22,000. Entonces, esto es muy importante porque nos da la razón por la cual debemos impulsar nuevas medidas que nos permitan regresar a esta tendencia que teníamos en reducir los niveles de la contaminación. La siguiente, por favor. No voy a detallar de nuevo, sabemos que a través del inventario de emisiones, que es una herramienta muy poderosa para conocer de dónde provienen las emisiones, que para los diferentes contaminantes tenemos identificados perfectamente los sectores de donde están siendo emitidos. Por ejemplo, de los compuestos orgánicos volátiles, que son precursores del ozono y las partículas secundarias, están las fugas de gas LP, que se dan el llenado de cilindros en tanques estacionarios, incluso en las instalaciones de los hogares. La operación de los vehículos a gasolina pues sigue siendo una de las fuentes principales, tanto por los gases de escape como por las emisiones evaporativas. Incluso pues ya han tomado relevancia los compuestos que se emiten de productos que utilizamos todos los días, de aseo personal, productos para la limpieza de los hogares, etcétera. Y por supuesto pues el sector industrial, que es un gran consumidor de combustibles, también es uno de los emisores y sobre todo que utilizan en muchas ocasiones solventes y productos de limpieza industrial. En el caso de los óxidos de nitrógeno, pues aquí la principal fuente es la combustión, entonces los vehículos automotores siguen siendo la fuente principal, pero también la combustión en calderas y hornos industriales. La siguiente, por favor. En el caso de las partículas, para las PM10, pues encontramos que los vehículos a gasolina y diésel constituyen una de las fuentes más importantes y también actividades agrícolas y la industria lo son. En las PM2.5, que son las partículas más chiquitas, ahí sobresalen el consumo de combustibles de gasolina y diésel y actividades de la construcción. Entonces, para todos estos sectores que hemos identificado como los más importantes, se diseñaron las medidas que vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor.
¿Cuál es el objetivo de estas medidas? El principal es incidir en la mejora de la calidad del aire y contribuir a prevenir el cambio climático para beneficio de la salud y la calidad de vida de las personas. Tenemos como meta reducir las emisiones de los contaminantes, las partículas que forman de los precursores de las partículas secundarias, del ozono, y reducir las emisiones de contaminantes climáticos. La siguiente, por favor. Allí están enlistadas las 14 medidas, ahorita no me voy a referir a ellas, las vamos a ir viendo una por una. Antes les quiero mencionar algo, la siguiente. El 4 de junio entonces dimos a conocer inicialmente las 14 medidas y la instrucción que recibimos fue que estas fueran puestas a la opinión de la población en general. Para ello se abrió un buzón en donde estuvieron recibiendo las aportaciones, fueron 155 en total, y las categorizamos como fuentes diarias, fuentes móviles, energía, industria, movilidad y normatividad. El resultado general es que la mayoría de estas propuestas se refirieron al tema de la movilidad y el transporte, seguramente porque es un tema que la población siente mucho. La siguiente, por favor. Asimismo, cada una de estas medidas fueron sometidos a consulta a través de mesas que hicimos con diferentes actores de la sociedad. Tuvimos reuniones con cámaras y asociaciones de transporte de carga, de gas LP, de gas natural, con la industria automotriz, con las armadoras de motocicletas, entre otros. Tuvimos varias reuniones con representantes de organizaciones de la sociedad civil a través del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire. Y, por supuesto, también las sometimos a la opinión de académicos e investigadores de nuestros principales centros de estudios y, en particular, con el Centro Mario Molina recibimos muchas opiniones sobre ellas. Las instituciones que participaron del gobierno, pues ahí están enmarcadas, no las voy a repetir. La siguiente, por favor. Y bueno, yendo ya directamente a las medidas, la primera se refiere a la reducción de emisiones en la industria, en la distribución y uso de gas LP. La estrategia que marcamos aquí es reducir las fugas en el proceso de llenado de cilindros y tanques estacionarios, así como en las viviendas. Las acciones que estamos emprendiendo para ello es la publicación de la norma 008/ASEA 2019, que regula el llenado de cilindros para expendio al público y establece la instalación de dispositivos de desconexión seca para disminuir las emisiones durante el trasiego de combustible. Esta norma ya fue publicada el 22 de septiembre de 2019 y ahora lo que se trata es de su implementación. Por otra parte, los gobiernos locales están estableciendo convenios con las asociaciones y empresas de gas LPs para la implementación de dispositivos de desconexión seca en instalaciones y vehículos de reparto de gas LP. Estos dispositivos permiten abatir las emisiones fugitivas hasta en un 90%, o sea, es muy significativo. Los convenios están en proceso de firma y muy pronto van a entrar en vigor. Por otro lado, vamos a iniciar una campaña de concientización social para la verificación de fugas y compra informada del gas LP, y esto lo vamos a hacer a través de la estrategia de comunicación de la CAME que va a iniciar en el primer trimestre del próximo año. La siguiente, por favor. La segunda medida tiene que ver con la reducción de compuestos orgánicos volátiles en recubrimientos y productos de uso doméstico. La estrategia es regular el contenido de compuestos orgánicos volátiles en los productos. Tenemos como acciones, ya tenemos una antepropuesta de proyecto de NOM que fueron elaborados por el Centro Mario Molina, y el trabajo de los grupos se va a iniciar en el próximo año también. Hay la actualización de la norma 123 Semarnat 1998, que se refiere al contenido de COBS en fabricación de pinturas arquitectónicas, y el límite de contenido de COBS en artículos de limpieza de uso doméstico y cuidado personal. Por tratarse aquí de productos, esta norma va a ser liderada por la Secretaría de Economía Federal.
También habrá una actualización de lineamientos generales para la compra de combustibles con bajo contenido de COP por los gobiernos locales, así como la recomendación de compras verdes al gobierno federal. Sí, gracias. Gracias. La siguiente, por favor. La tercera acción corresponde a la inspección y vigilancia estratégica para el control de emisiones en gasolineras. La estrategia es fortalecer la supervisión y cumplimiento de normas para reducción de las emisiones evaporativas y fugitivas. Como acciones tenemos fortalecer la supervisión y el cumplimiento de la norma 004 ACEA 2017 sobre el informe de resultados de las 967 estaciones de servicio ubicadas en la zona metropolitana. La segunda acción es la reducción de emisiones de COP que no están contempladas en el campo de la aplicación de la norma 004 ACEA 2017 en 87 estaciones de servicio que se localizan en la zona metropolitana. La tercera acción es la revisión justamente de la norma para incrementar la cobertura geográfica y mejorar las tecnologías de monitoreo, que es, en realidad aquí lo que vamos a hacer es verificar que los sistemas de recuperación de vapores que ya están instalados funcionen adecuadamente y por otro lado hay estaciones de servicio que todavía no cuentan con estos recuperadores, por lo cual pues se verá que los instalen. Y como cuarta acción vamos a abrir un buzón ciudadano de denuncia de gasolineras con olor excesivo a gasolina. Realmente estos sistemas de recuperación pues permiten que no existan emisiones fugitivas y cuando existen es muy marcado el olor que uno percibe cuando uno va a cargar el combustible. La cuarta, por favor. La siguiente, por favor. La cuarta medida se difiere a la distribución de gasolinas menos volátiles en la megalópolis. La estrategia es reducir la presión de vapor de la gasolina que se distribuye en los estados de la CAME durante la época de mayores temperaturas y concentraciones de ozono en la zona metropolitana. Un dato muy importante aquí es que por cada incremento, por cada libra por pulgada cuadrada que yo incremente la presión de vapor de la gasolina, las emisiones incrementan hasta en un 19% las emisiones de compuestos orgánicos volátiles. Actualmente en la zona metropolitana pues tenemos gasolina de hasta 7.8 durante todo el año en la zona metropolitana, pero en el resto de las entidades de la CAME esta puede ser de hasta 9 y 12.5 libras por pulgada cuadrada, dependiendo de la época del año y del uso de etanol que le adicionen. El compromiso que tenemos de Pemex es comercializar en la región de la CAME gasolinas con un máximo de 9 libras por pulgada cuadrada en el periodo de 16 de marzo al 31 de agosto, que es cuando las condiciones meteorológicas favorecen la formación y acumulación de ozono. Por otra parte, solicitamos a la CRE, a la Comisión Reguladora de Energía, que se modifique la norma 016 para que no se autorice un incremento en la presión de vapor a las gasolinas que usen etanol y que se regule el uso únicamente de gasolina de hasta 9 psi entre marzo y agosto. La siguiente, por favor. La quinta medida es mejores prácticas para el manejo de fuego y prevención de incendios. La estrategia es fortalecer las capacidades de los diferentes niveles de gobierno. La CONAFOR y la SADER coordinan las acciones de manejo del fuego en quemas pecuarias y agrícolas durante los periodos de mayor ocurrencia de incendios y de contingencias ambientales atmosféricas, es decir, durante la época invernal y de estiaje para la región centro del país. Para mejorar la vigilancia en el uso del fuego, se coordinan acciones entre Profepa, la Guardia Nacional y gobiernos de las entidades federativas para realizar operativos y recorridos para identificar y evitar la tala y el cambio de uso de suelo ilegales. El reforzamiento de los protocolos de actuación antiincendios y el establecimiento de los centros estatales de manejo del fuego, así como un incremento del número de brigadas y capacitación en agricultura y de conservación. Fortalecimiento de las capacidades y equipamiento de digitatarios y comunidades forestales. El grupo de trabajo permanente entre CONAFOR, CONAM, SADER, Bienestar y Profepa y los gobiernos de las entidades para el análisis y evaluación periódica de las acciones propuestas. Es decir, que para la próxima temporada
de secas. Ya estamos organizados y ya el grupo de trabajo está trabajando en las acciones preventivas necesarias. La siguiente, por favor. La sexta medida es el control de emisiones y uso de combustibles limpios en el sector industrial. La estrategia es regular las emisiones del sector industrial y fomento de gas natural y energía solar. A fin de este año se publicará la norma NADF 011 AMBT 2018 de la Ciudad de México, que se encuentra en desarrollo también en el Estado de México, y se estima una reducción del 30 al 40% de compuestos orgánicos volátiles en las industrias de competencia local. Hay un proyecto de la Ciudad de México que es Ciudad Solar para la implementación de más de 200 calentadores solares de agua en la nixtamalización de harina para tortillas. Este proyecto ya inició. Hay una propuesta de uso de gas natural en industria e instalaciones de la Ciudad de México y su zona metropolitana para hospitales, deportivos y centros penitenciarios. La siguiente, por favor. La séptima medida se refiere a la reducción de emisiones por mantenimiento urbano. La estrategia es regular las emisiones en la maquinaria de la construcción, tanto en el sector privado como gubernamental. En este caso, lo que se pretende es que las obras de licitación de los gobiernos de la Ciudad de México y del Estado de México soliciten un 10% de maquinaria con filtros de partículas o con cumplimiento de tecnología de reducción de emisiones. Se estudia establecer como condicionantes de las manifestaciones de impacto ambiental usar maquinaria con filtro de partículas en proyectos de la ciudad. También se cuenta con la propuesta para la elaboración de una norma oficial mexicana de regulación de emisiones para la maquinaria nueva que será desarrollada por la Semarnat. La siguiente, por favor. La medida 8 la dividimos en dos para que fuera más clara. La primera es el ordenamiento de la circulación del transporte de carga. La estrategia es la regulación de horarios de vehículos de carga de más de 3.8 toneladas de peso vehicular bruto y con una configuración de C2, es decir, de 2 ejes y de 6 o más ruedas, así como el impulso de mejores tecnologías vehiculares. Las medidas específicas son las siguientes. Habrá una restricción de la circulación de vehículos de carga de lunes a viernes de 6 a 10 horas a partir de marzo del próximo año. Los vehículos que hayan ingresado antes de las 6 de la mañana y se encuentren transitando dentro de la Ciudad de México y los 18 municipios del Estado de México podrán circular hasta las 7 horas para llegar a su destino, reanudando su circulación después de las 10. La segunda es una limitación de la circulación de vehículos de carga de las 6 a las 20 horas a partir de septiembre del próximo año, a partir de una evaluación por parte de una mesa técnica y con base en los resultados del horario matutino. Para los dobles semirremolques se analizarán y determinarán a través de una mesa técnica mecanismos y condiciones a fin de lograr una implementación progresiva para la circulación en horario nocturno de las 10 de la noche a las 5 de la mañana, con metas de corto y mediano plazo a partir del mes de abril del próximo año. Aquí se han determinado como exentos las unidades con trampas de partículas, unidades a gas natural, vehículos eléctricos, híbridos eléctricos con 2 motores de propulsión, los que estén dentro del programa de autorregulación de los gobiernos locales y los que se dediquen al traslado de valores, camiones revolvedores y equipos de bombeo de concreto, residuos y materiales peligrosos, todos ellos sujetos a un programa de renovación y o introducción de tecnologías de control de emisiones. Aquí me gustaría recalcar nuevamente que estas medidas se van a estar implementando y durante esta implementación estaremos teniendo mesas técnicas para irlas llevando a cabo gradualmente para que todo esté listo. La siguiente, por favor. Se refiere a la detección de vehículos ostensiblemente contaminantes.
La estrategia es homologación y actualización de los programas para detectar y sancionar a los vehículos ostensiblemente contaminantes. Como medidas está el retiro de la circulación de unidades de transporte de carga cuando se les identifique con altas emisiones, acción continua que llevan a cabo los gobiernos locales. También tendremos la campaña anual para detección y sanción de vehículos ostensiblemente contaminantes con sensores remotos, en donde participan la SEDEMA, la SMAGEM y la Semarnat-INEC. La campaña por vehículos limpios con sensor remoto se aplica de marzo a junio de cada año como complemento al programa permanente de la Ciudad de México y del Estado de México. La siguiente, por favor. La medida 9 se refiere a las normas de emisiones vehiculares. Como estrategia tenemos la actualización de la normatividad de regulación de emisiones vehiculares de nivel federal. Tuvimos un foro taller de calidad del aire, cambio climático y normatividad, retos compartidos, en el cual se analizó y comprometió la actualización de normas vehiculares durante el próximo año. Tenemos en particular la actualización de la norma 042, Semarnat 2003, que establece límites de emisión de contaminantes de vehículos nuevos. Aquí pretendemos tener menores emisiones de contaminantes criterio y de emisiones evaporativas. También se trabaja la modificación de la norma 163 Semarnat ENER-CECOFI 2013, que regula las emisiones de CO2 y su equivalencia en rendimiento de combustible. Se estima que en 2025 los vehículos nuevos emitirán 35% menos respecto a sus emisiones actuales. La siguiente, por favor. La medida 10 es la regulación de emisiones de motocicletas nuevas. La estrategia es la elaboración de la norma oficial mexicana con participación de los fabricantes y armadoras de motocicletas. En noviembre se llevó a cabo el foro taller calidad del aire, cambio climático y normatividad, retos compartidos, en el cual se comprometió el desarrollo de la norma para motocicletas nuevas durante 2020. Estas unidades deberán incorporar sistemas avanzados de control de emisiones. La siguiente, por favor. La medida 9 es la implementación de un nuevo esquema para el otorgamiento de los hologramas de verificación vehicular. La estrategia es el beneficio de unidades vehiculares de mejores tecnologías y de alto rendimiento de combustible para disminuir las emisiones de contaminante criterio y gases de efecto invernadero. Consistirá en que será un requisito tener un mayor rendimiento de combustible en las unidades nuevas, el otorgamiento del holograma 00 hasta por 4 años a unidades de mejores tecnologías y de menores emisiones, y el proceso de puesta en operación de un portal que contendrá el listado de vehículos de mejores tecnologías, candidatos a obtener el holograma 00. Este nuevo esquema iniciará en enero del próximo año. Una vez que yo concluya mi intervención, por ser un tema de muchísimo interés para la ciudadanía, el ingeniero Sergio Cirat Hernández de la SEDEMA va a hacer una exposición más detallada de esta medida. La siguiente, por favor. La medida 12 se refiere al fomento a la movilidad sustentable. La estrategia es reducir los viajes en vehículos particulares y de uso administrativo del gobierno. Como medidas tenemos la restricción a la circulación de los vehículos administrativos del gobierno de la Ciudad de México los días viernes, además del resguardo de las unidades de los fines de semana. Se fomenta el uso del transporte público y no motorizado para los trabajadores de la Ciudad de México y Estado de México. En esto se trabajará en la implementación de planes de movilidad sustentable en centros de trabajo, gubernamental y privado, la creación de incentivos para el auto compartido, pues la facilitación del uso de bicicletas con 600 kilómetros de ciclovías al 2024, actualmente hay 200 kilómetros, y 16 biciestacionamientos masivos en el 2024. La siguiente, por favor. La medida 13 se refiere al aumento de la capacidad del transporte público sustentable. La estrategia es la integración y mejoras del transporte público con la promoción y uso de vehículos de bajas o cero emisiones. Está en perspectiva la creación de 4 líneas del Cabelbebús, 100 kilómetros de corredores exclusivos de transporte público al año 2024,
la expansión de la red del Metrobús en 6 líneas al 2024, actualmente extensiones de las líneas 5 y 3 de Metrobús. La construcción de la línea 4 del Mexibús de Tecámac a Indios Verdes, 2 líneas de Mexicable en Naucalpan y Ecatepec de Morelos, la expansión de la línea 12 del Metro Observatorio y compra de 30 nuevos trenes, la mejora del tren ligero, el sistema de transporte masivo de Constitución de 1917 a Santa Marta, la adquisición de 63 trolebuses en 2019 para alcanzar la meta de 500 unidades nuevas al 2024, la adquisición de 800 autobuses de RTP con tecnología Euro 5 más trampa de partículas o superior al 2024, ya se tienen adquiridos 200. El 100% de los autobuses de transporte público no tendrán más de 12 años de antigüedad. El 80% de la flota de organismos públicos y 50 de concesionados tendrán vehículos Euro 5 o mayor al 2024. Y la Ciudad de México emitió una convocatoria para apoyo de sustitución de taxis con unidades híbridas. El 27% de esto ya es financiado durante el presente año. Y finalmente un programa de introducción de mototaxis eléctricos. La siguiente, por favor. Esta es la medida 14, se refiere al reto para el desarrollo tecnológico para mejorar la calidad del aire. La estrategia es establecer convocatorias y financiamiento para el desarrollo e innovación tecnológica. Como medidas tenemos que en el marco de los programas nacionales estratégicos PRONAES, el INEC apoyará al CONACYT en la evaluación de proyectos de investigación e implementación de políticas públicas y acciones de mitigación integral de emisiones de contaminantes criterio y climáticos. Se promoverán asimismo propuestas de innovación en movilidad, eficiencia en el uso de energía, energías limpias y economía circular. Por otra parte, ya se llevó a cabo una convocatoria de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México para proyectos de desarrollo e innovación tecnológica en calidad del aire y residuos sólidos en la Ciudad de México. Ya hay en operación varios proyectos, entre los cuales están un laboratorio de innovación en bioenergía en la Central de Abasto de la Ciudad de México, el desarrollo de sistema para hibridar vehículos de combustión interna, la planta para el desarrollo de producción de biocombustibles, el laboratorio de evaluación de tecnologías vehiculares, el uso eficiente de energía en agua, electromovilidad y residuos urbanos, y el consorcio de la Ciudad de México y Newcastle para hacer investigación sobre contaminación del aire y salud. El desarrollo de instrumentos para mejorar el transporte en la Ciudad de México y la purificación del aire ambiente con microalgas. Bien, pues estas son las 14 medidas. La siguiente, por favor. Estas van a estar puestas aquí en los portales de Semarnat, de la SEDEMA, del Estado de México y de la Comisión Ambiental, para que ustedes los puedan descargar. También habrá un documento. Bueno, ahí tenemos una falla técnica, pero ya vamos a hacer una pausa y regresamos con la información. Estamos transmitiendo en vivo las 14 medidas que en estos momentos se están anunciando en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Vamos a la pausa. Ya estamos de vuelta y nos vamos a enlazar nuevamente al antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde se están presentando las 14 medidas para mejorar la calidad del aire. Escuchemos. Que tiene que ver en el cómo se van a otorgar a partir de enero los hologramas doble cero. Hay que irnos antes, por favor. Una antes. No, se fueron a la primera. Bueno, comenzaré diciéndoles que la norma oficial mexicana que establece las concentraciones o los límites máximos permisibles que deben de generar los vehículos en este país es una norma que data del año 2003 y podemos ir a la siguiente, por favor. Y tenemos un rezago comparativo con vehículos que se venden en otros países de más de 10 años.
En este sentido, es muy importante tomar acciones. De hecho, Semarnat ya ha programado la revisión de esta norma 042 y está trabajando también en la norma 163, que tiene que ver con el rendimiento o las emisiones de dióxido de carbono. Siguiente, por favor. Bueno, ahí nos quedamos, por favor. Es muy importante mencionarles que el esquema doble cero nace en el año 2000 y nace como un incentivo que se entregó a todos aquellos vehículos que cumplieron de forma anticipada con los límites máximos permisibles que entrarían por regulación a finales del año 2001. De esta forma, el holograma doble cero surge como un incentivo para motivar un cambio en los factores de emisión que tenían los vehículos o para motivar un cambio en los ciudadanos que podían comprar un vehículo más limpio, más eficiente, a cambio de no llevar su vehículo a verificar cada semestre. En este sentido, el nuevo esquema para obtener el holograma doble cero es el que están viendo en pantalla. Se le va a dar el holograma doble cero, primero, el holograma exento a todos los vehículos que son eléctricos o que son híbridos, pero que son híbridos con la particularidad que durante un trayecto de su movilidad lo puedan realizar utilizando únicamente energía eléctrica. Es decir, hay una tecnología que se conoce como mild hybrid y esta no podemos otorgarle el holograma exento porque son vehículos que funcionan exactamente igual que cualquier otro vehículo de combustión interna, pero tienen un pequeño motor eléctrico que el único que ayuda o el único que participa es en dar un pequeño impulso en el arranque inicial del vehículo, pero siempre opera el motor de gasolina, de tal forma que estos vehículos, recordemos que el primero que ingresó al país o que se comenzó a vender de esta tecnología fue en el año 2006, los vehículos Civic, y son vehículos que perfectamente podían ser verificados en los centros de verificación y actualmente con las nuevas tecnologías que hay tanto en los verificentros del Estado de México como en la Ciudad de México podemos garantizar una correcta aplicación de la normatividad de esos vehículos y verificarlos. En el caso de los hologramas doble cero, se van a entregar por 2 ocasiones a todos aquellos que cumplan con la normatividad conocida como Tier 2 BIN 5, y ahorita voy a explicar después a qué me refiero, Tier 2 BIN 5, que es la normatividad americana, o que cumplan con las emisiones Euro 5, que es la normatividad europea. Son normatividades mucho más avanzadas que la mexicana, mucho más restrictivas, pero que además presentan un mínimo de 16 kilómetros por litro de forma combinada, como rendimiento combinado. Y el doble cero por una ocasión se entregará a los vehículos que cumplan con las mismas emisiones en cuanto a combustión, pero cuyo rendimiento sea superior a 13.5 kilómetros por litro. Con este esquema, lo que estamos observando es que vamos a tener una reducción que va del 25 hasta el 75% en los contaminantes que se emiten, dependiendo del contaminante que hablemos, y ahorita presento las tablas para que quede muy claro lo que estoy refiriendo, pero también vamos a tener una reducción muy importante en el tema del dióxido de carbono, que es un contaminante climático. Por cada litro de gasolina que consume nuestro vehículo, el que sea, generamos aproximadamente 2.3 kilogramos de dióxido de carbono, de tal forma que si un vehículo me permite recorrer 16 kilómetros por litro, estoy emitiendo mucho menos contaminación, estoy quemando menos litros que uno que recorra 8 kilómetros por litro. Entonces voy a contaminar la mitad. Y por eso para nosotros es tan importante aplicar este tipo de medidas para que la gente comience a valorar, a tener dentro de su criterio de selección de su unidad, tanto el tema de contaminación, que nos afecta la calidad del aire, como el tema del cambio climático. Siguiente, por favor. La siguiente lámina presenta ya los valores de emisión que tienen los vehículos tanto en México como en este caso Estados Unidos. Como ustedes ven, hay una gran diferencia entre los valores de emisión. Las primeras 2 líneas corresponden a un estándar nacional denominado B y aunque ya hay muy pocos vehículos que cumplen con ese parámetro, todavía los hay y pueden ustedes comparar, las emisiones son notablemente más contaminantes esos vehículos. Son vehículos que, eso sí, en el caso del estándar B, desde hace más de 15 años que no se utilizan en otros países como Estados Unidos o Europa. Y en la parte de abajo coloco las emisiones que estamos
pidiendo para otorgar el holograma .0, y con rojo pueden ustedes ver el beneficio que habría con relación a hidrocarburos, a óxidos de nitrógeno y con emisiones evaporativas. Las emisiones evaporativas son muy importantes. En el país se permiten 2 gramos por cada prueba en una prueba de 2 horas, mientras que en Europa son 2 gramos, pero en una prueba de 24 horas, y en Estados Unidos son 0.65 gramos de emisiones evaporativas en una prueba de 24 horas, aunque dice 72, se hacen la prueba durante 3 días, pero se equipara a 24 horas. Entonces, es muy importante avanzar hacia esas tecnologías, porque un vehículo, tenemos la idea de que el vehículo solamente contamina cuando va circulando. Desafortunadamente no es así. El hecho de que tengamos nuestro vehículo estacionado está generando emisiones evaporativas, sobre todo si nuestros sistemas de control de emisiones no son correctas, no son adecuadas, no son tecnológicamente el estado del arte. Y finalmente, presento la siguiente. ¿Cómo se compara nuestra norma oficial mexicana contra los vehículos europeos? Ahí hay una menor diferencia con respecto a los vehículos americanos, y en este caso el avanzar hacia un Euro 5 nos va a permitir reducir en 25% los óxidos de nitrógeno, pero algo muy relevante es ya valorar en estos vehículos los hidrocarburos no metánicos, y no solamente los hidrocarburos totales, que es lo que estaba en su momento regulado, bueno, lo que sigue estando regulado. Con esto termino mi intervención. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del director general de Calidad del Aire, ingeniero Sergio Cirat Villaseñor. Y a continuación invitamos al ingeniero Jorge Rescala Pérez, secretario del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México, a que haga uso de la palabra. Doctora Sheinbaum, doctor Toledo, señoras, señores, buen día a todos. Reciban el saludo del gobernador del Estado de México, licenciado Alfredo del Mazo Maza, quien me ha pedido refrendar su voluntad de seguir trabajando de forma coordinada para construir las soluciones ambientales que requerimos en la zona metropolitana del Valle de México. Este evento es una muestra de que los grandes consensos se logran cuando hay voluntad, diálogo y entendimiento. Estoy convencido que el Gobierno federal, la Ciudad de México y el Estado de México seguiremos colaborando como lo hemos venido haciendo en cada uno de los retos comunes que tenemos. Derivado de las concentraciones extraordinarias de contaminantes PM2.5, PM10, ozono ocurridas en el mes de mayo, se presentaron contingencias ambientales inéditas en las 2 zonas metropolitanas del Estado de México. En un esfuerzo técnico muy importante de coordinación intergubernamental, iniciamos un trabajo conjunto que hoy nos lleva a presentar 14 medidas inmediatas que incidirán en la mejora de calidad del aire. Quiero destacar que en el Estado de México ha asumido su responsabilidad, y en este tema en la administración del gobernador Alfredo del Mazo, y quizá el mejor ejemplo es el seguimiento que le estamos dando al ProAire 2018-2030, que es el primer documento de gestión de calidad de aire que contempla a los 125 municipios de la entidad, con estrategias, acciones a corto, mediano y largo plazo en esta materia. Con este instrumento estaremos disminuyendo significativamente las emisiones que generamos, especialmente las partículas 10 y 2.5, precursores de ozono como los compuestos orgánicos volátiles y óxidos de nitrógeno, y alcanzar sus metas para el año 2030 significaría para el Estado de México evitar más de 94,000 infecciones respiratorias y más de 3,500 muertes al año que se producen por ozono y partículas contaminantes. Además, nos permitirá ahorrar alrededor de 35,000 millones de pesos que se atribuyen a costos producidos por la contaminación atmosférica. Respecto a las 14 medidas que hoy estamos anunciando, es relevante mencionar que el Gobierno del Estado de México ya se encuentra trabajando. Por ejemplo, al fin de propiciar la reducción de compuestos orgánicos volátiles, a partir de 2020 iniciaremos la difusión de la implementación de programas de compras sustentables con consumibles de limpieza con bajo contenido de COPS en diversos sectores del gobierno estatal. Estaremos promoviendo el uso de filtros de partículas en los transportes a través de autorregulación, y reforzaremos los operativos de detención de vehículos ostensiblemente contaminantes a través del programa vehicular de reducción de emisiones contaminantes. Para mejorar la movilidad y reducir emisiones en el transporte público, el Estado de México desarrolla la línea 4 del Mexibus, que dará servicio a más de 110,000 usuarios diariamente,
y el teleférico Mexicable de Naucalpan y la ampliación del Mexicable de Ecatepec. Estos dos sistemas atenderán conjuntamente a más de 60,000 usuarios diarios. Además, recientemente el gobernador anunció que en el primer trimestre del próximo año, en coordinación con el gobierno federal, iniciaremos los trabajos para la construcción de un tren interurbano que irá de Chalco al municipio de La Paz, con una conexión hacia la Ciudad de México a través del sistema colectivo Metro. Adicionalmente, hemos sustituido más de 43,000 unidades de transporte público con más de 10 años de antigüedad por unidades ecológicas con tecnología más moderna, logrando reducir la saturación de las rutas, así como disminuir los tiempos de traslado hasta en un 30%. Como es de su conocimiento, prácticamente la mitad del territorio mexicano tiene vocación forestal. Los bosques son parte de nuestras riquezas principalmente por los servicios ambientales que generan. Por ello, en este último año la Administración Estatal decidió hacer una inversión histórica superior a los 80 millones de pesos para el equipamiento de nuestros combatientes de incendios forestales, buscando consolidar un grupo élite en esta materia. Asimismo, incrementamos el 10% de la inversión en programas de apoyo a los mexiquenses poseedores de los bosques, toda vez que son ellos quienes ayudan a proteger estos recursos naturales. También quiero destacar que en este año hicimos una inversión de 60 millones de pesos para ampliar la red automática de monitoreo atmosférico, por lo que hemos logrado pasar de 22 a 35 estaciones de monitoreo en la entidad, lo que permitirá elaborar políticas públicas de gestión de calidad de aire de acuerdo con la realidad sociodemográfica de cada región del Estado de México. Señoras, señores, con base en la experiencia que hemos tenido y sumando las capacidades, conocimientos y voluntades de los gobiernos aquí presentes, el Estado de México está mejor preparado para enfrentar fenómenos atmosféricos, así como para controlar y disminuir los riesgos de salud que representan para los mexiquenses. El gobernador Alfredo del Mazo reitera que esta administración estatal tiene una vocación y perspectiva sustentable, sabedor que nuestros recursos naturales son grandes prioridades para el desarrollo de una de las zonas metropolitanas más grandes del mundo. Muchas gracias por su atención. Agradecemos el uso de la voz al ingeniero Jorge Rescala Pérez, secretario del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México. Y enseguida, escuchemos la intervención del doctor Víctor Manuel Toledo Mansur, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat del Gobierno de México. Muy buenos días a todas y todos. Como ustedes saben, la política ambiental de este gobierno busca como objetivo final garantizar lo que es un derecho de todos los mexicanos a un ambiente sano y a la defensa de la vida en todas sus expresiones. En el tema de contaminación, como ustedes saben, el país sufre de muchísimos problemas y si pudiéramos distinguir tres tipos de contaminación: contaminación del aire, del suelo y del agua. Nuestro país sufre fundamentalmente contaminación del agua por las descargas industriales en las principales cuencas. Pero efectivamente también el problema del aire es también un tema central para la política ambiental del país y bueno, pues en este caso nos encontramos justamente con el tema del aire de la megalópolis, que andamos ya como por el quinto, sexto lugar en términos de población en el mundo. En ese sentido, pues desde la Semarnat saludamos pues este esfuerzo que se realiza a través de la CAME y especialmente la estrecha colaboración entre el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno del Estado de México, porque pues, en este caso se comparte una atmósfera, hay una atmósfera común y esto implica indudablemente que más allá de diferencias en los gobiernos tiene que haber indudablemente colaboración. Algo que hemos estado aprendiendo
y que es, digamos, va a ser seguramente ya una regla, es que las principales problemáticas que son altamente complejas, es imposible abordarlas tanto desde una manera sectorial. En el caso del gobierno federal tenemos que estar cada vez más integrando las acciones de las diferentes secretarías para poder resolver las problemáticas, pero también en términos del territorio, los diferentes gobiernos en sus 3 niveles, federal, estatal y municipal, están obligadas a abordarlo de manera conjunta. Indudablemente que en esto los ciudadanos también deben jugar cada vez más un papel vital, porque es imposible resolver los problemas cada vez más complejos sin la participación ciudadana, y en eso creo que el gobierno de la Cuarta Transformación está siendo realmente emblemático. Como lo vimos aquí en el 4 de junio, y ya en una perspectiva, entiendo, de mucho más precisión, se han diseñado 14 medidas, 14 acciones, como consecuencia de un análisis más fino. Como hemos visto aquí, hay problemas no solamente con la emisión de sustancias contaminantes por los automotores, sino también, como también se sabía, por la industria, pero también por el tema de la producción, del manejo del gas y del uso doméstico de diferentes productos, como son las pinturas, etcétera, y por lo tanto esto requiere también de un conjunto de acciones. Creo que aquí lo que hemos visto es que en este lapso, a partir de junio hasta ahora, se han hecho consultas, como nos ha mostrado el doctor Víctor Hugo Páramo, se han también auscultado las opiniones de diferentes sectores, especialmente los sectores industriales, y bueno, pues la Semarnat se felicita muchísimo porque estas acciones van adelante y muestran pues una enorme responsabilidad por parte de los gobiernos del Estado de México y de la Ciudad de México, que están oportunamente atendiendo el problema de la contaminación del aire que nos afecta a más de 20 millones de ciudadanos. También me gustaría decirles que el esfuerzo que se realiza aquí en la metrópoli, estamos contemplando que comience a ser reproducido en otras megalópolis del país, como es el caso de Guadalajara, de Monterrey, de Tijuana, de Puebla, y creemos que lo que se ha avanzado aquí en el Valle de México será de enorme importancia para implementar medidas similares en el resto del país. Finalmente, me gustaría comentar que a pesar de los esfuerzos, y como lo señaló el doctor Víctor Hugo Páramo, ha habido una estabilización, entiendo, ¿verdad?, de la disminución, la tendencia a la baja en las contaminaciones, y que estas medidas son una respuesta a este proceso, a esta tendencia descubierta por los análisis científicos. Y efectivamente, cuando vemos las cifras, todavía 75% de los días del año no alcanzan, entiendo, niveles de normalidad, por decirlo de alguna manera, y en eso pues creo que debemos seguir trabajando muy arduamente. Pero yo diría que tampoco debemos perder de vista el mediano y el largo plazo, porque al final de cuentas el tema central aquí es la transformación del uso de los combustibles fósiles por combustibles limpios y definitivamente por energía solar, y por lo tanto la idea de los autos eléctricos es ya, digamos, un tema que tiene que ser atendido por el gobierno, tanto de la Ciudad de México como el gobierno federal, y por el resto de los gobiernos. Y pues les puedo adelantar con muchísima cautela que estamos ya comenzando a contemplar la posibilidad de que nuestro país, porque tenemos investigación científica, porque tenemos expertos
y sobre todo porque tenemos nuevos descubrimientos. Como ustedes saben, se acaba de confirmar la existencia de un yacimiento de litio en Sonora. El litio va a ser el combustible ya del futuro, porque es la base de acumuladores y de otros instrumentos para la generación, en este caso, de autos eléctricos. Por lo tanto, creemos, y lo hemos compartido con la doctora Claudia Sheinbaum, la idea de comenzar a hacer investigación aplicada para que nuestro país y efectivamente el sector público tenga la posibilidad en mediano plazo de comenzar a generar autos eléctricos mexicanos generados por la propia inteligencia mexicana, con tecnología mexicana y con los yacimientos mexicanos. Creo que con esto termino mi intervención. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del titular de la Semarnat del Gobierno de México, doctor Víctor Manuel Toledo Mansur. Y a continuación, damas y caballeros, escuchemos con atención el mensaje que nos dirige la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Muy buenos días, o creo que ya tardes, no sé. Ya. Ha sido un poco larga la exposición, pero es un día muy importante porque desde mi perspectiva estamos retomando la importancia de la política ambiental en la zona metropolitana del Valle de México. Yo quiero agradecer enormemente a Víctor Manuel Toledo, al secretario de Semarnat, a Víctor Hugo Páramo, el coordinador de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, al gobernador del Mazo y por supuesto al ingeniero Jorge Rescala Pérez, quien ha estado en todo este trabajo. Lo que hay es una muestra de una coordinación metropolitana que realmente se había perdido durante muchísimo tiempo y que estamos no solamente recuperando, sino reactivando de una manera muy importante en diversos temas, no solamente el tema de las emisiones contaminantes, sino también en temas de agua, en temas de desarrollo económico y en diversos temas, movilidad, que nos permiten dar mejor calidad de vida a los que vivimos en la zona metropolitana del Valle de México, prácticamente 22 millones de habitantes. Entonces, lo primero que quisiera recalcar es eso, estamos rescatando, recuperando la política ambiental para la zona metropolitana del Valle de México y eso es una excelente noticia. Segundo, lo que estamos presentando aquí no son ocurrencias, tiene sustento científico. Aquí hubo un trabajo muy detallado de distintos investigadores de instituciones de educación superior, de la propia Semarnat, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, del Estado de México, de la Ciudad de México, para poder presentar estas medidas que fueron inicialmente presentadas en junio, que ha habido una relación con la comunidad y las organizaciones de la sociedad civil también, y que hoy se están presentando a los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México. Entonces hay mucho sustento científico en estas medidas que se están presentando el día de hoy, en estas 14 medidas. Lo tercero es que tienen dos objetivos. El primer objetivo es reducir las emisiones contaminantes, esas que causan daños a la salud, que aquí, como bien expresó el doctor Víctor Hugo Páramo, se concentran esencialmente en compuestos orgánicos volátiles, óxidos de nitrógeno, que provocan el ozono, la concentración de ozono, también las partículas finas, esencialmente dirigidas a estas, que son las que causan daños en la salud. Pero también tiene el objetivo de que la zona metropolitana del Valle de México contribuya menos con el cambio climático global. Son dos objetivos: mejorar la calidad del aire y contribuir con el planeta, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático global. Entonces, lo primero, recuperamos la política ambiental. Segundo, tiene sustento científico. Y tercero, nos interesa reducir las emisiones contaminantes y las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático global. En esta perspectiva, el objetivo es reducir en 30% en los próximos 5 años las emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes locales en la zona metropolitana del Valle de México.
El cuarto punto es que están consideradas no solamente el transporte, sino están considerados los diversos sectores. Las 14 medidas implican a las empresas que distribuyen gas licuado de petróleo, a las empresas que producen solventes y pinturas, a las gasolineras, a el tipo de combustibles, a la atención y la prevención de incendios forestales, a la industria en general para un cambio en el uso de combustibles, aquellas que todavía no tienen gas natural y promover en mayor medida el uso de las energías renovables, la maquinaria de construcción, el ordenamiento del transporte de carga, los vehículos ostensiblemente contaminantes, las motocicletas, los vehículos nuevos, la movilidad de los gobiernos, el transporte público y la innovación tecnológica. Son 14 medidas que incluyen principalmente a las diversas industrias de la zona metropolitana del Valle de México y de nuestro país. Y quisiera recalcar 2 puntos. En el caso del transporte de carga, que hay muchos empresarios aquí, que agradezco su presencia, hay una mesa de trabajo, el objetivo es ponernos de acuerdo, que se cambie la logística de distribución, también ponernos de acuerdo con los comercios, que son los que reciben el transporte de carga, para que podamos ordenar el transporte en la zona metropolitana, de tal manera que en la mañana, cuando hay más carga vehicular, haya menos transporte de carga que se mueva en la ciudad, entre 6 y 10 de la mañana, ver si nos podemos poner de acuerdo también para la hora pico de en la tarde, y al mismo tiempo los vehículos más pesados que se vayan a la distribución nocturna. Por eso no lo hacemos a partir del 1 de enero, sino algunas en donde ya hay más acuerdo a partir de marzo y otras hasta septiembre, de tal manera que pueda haber un acuerdo y no se genere un problema en la distribución de la zona metropolitana del Valle de México de distintas mercancías. Eso es en el caso del transporte de carga, pero el objetivo es ordenarnos, que nos podamos ordenar, que disminuya también el tránsito vehicular, que también el tránsito está asociado a mayores emisiones, pero que no afectemos tampoco la economía de la zona metropolitana del Valle de México. Y en el caso de los vehículos, esta nueva modalidad del programa de verificación vehicular. El primer mensaje es este: durante muchos años se estuvo dirigiendo la mayor parte de las medidas a los vehículos más viejitos. Por eso fue la medida de que no circularan los sábados y algunas otras medidas. Y se olvidó a los vehículos nuevos. Todas las ciudades del mundo que han bajado las emisiones y que han mantenido una disminución en la concentración de emisiones contaminantes es porque han tenido una normatividad cada vez mayor a la producción y la venta de vehículos nuevos. Y en nuestro país, y particularmente en la zona metropolitana del Valle de México, está operando una norma del 2003 y en algunos casos de 2006. Es decir, tenemos un retraso, pues prácticamente de casi 15 años, para poner un promedio ahí entre el 2003 y el 2006. Y lo que le hemos dicho a las automotrices es: si ustedes venden vehículos más limpios en Estados Unidos y en Canadá, y existe un tratado de libre comercio, y hoy hay un tratado México, Estados Unidos y Canadá, no se entiende por qué en México se tengan que seguir vendiendo vehículos que tengan una normatividad menor que la que se vende en Estados Unidos y la que se vende en Canadá. O en Europa, en el caso del tratado, los distintos tratados de libre comercio con Europa. Las automotrices durante algún tiempo han dicho: es que su combustible es muy malo. Pero la verdad es que ya en las zonas metropolitanas del país, desde hace mucho tiempo, el combustible es de bajo contenido de azufre y existe la gasolina premium, que prácticamente todo el país tiene bajo contenido de azufre.
Entonces, el pretexto del combustible en realidad pues ya no es suficiente para que no se comercialicen en México los vehículos más limpios. Ya no queremos seguir siendo en donde se vendan los vehículos más sucios. Queremos ser igual que los países del primer mundo donde se venden los mejores vehículos. En ese proceso se está trabajando para poder hacer nuevas normas de vehículos que exijan más para que los vehículos que se venden en el país pues sean los más limpios. En lo que ocurre eso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, estamos diciéndole al que compra nuevos vehículos, al que va a comprar nuevos vehículos en el 2020, mira, si quieres comprar un vehículo, yo le digo 5 estrellas, que son los híbridos y los eléctricos, pues no vas a tener ni siquiera que verificar y vas a circular todos los días y no hay problema. Si quieres comprar un vehículo 4 estrellas, pues tienes la posibilidad de tener 2 dobles ceros, es decir, que durante 4 años no verificas. ¿Cuáles son los vehículos 4 estrellas? Bueno, los que tienen 16 kilómetros por litro de rendimiento vehicular combinado y los que en emisiones se llaman evaporativas y de escape son los mejores, que se venden actualmente en el país y en la zona metropolitana. Si quieres tener un vehículo 2 estrellas, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues que tienen menor rendimiento vehicular y emisiones más o menos limpias, pues solamente podrás tener un doble cero, es decir, que durante 2 años no verificas. Pero si quieres tener un vehículo que contamina mucho y que gasta mucha gasolina, lo cual contribuye al cambio climático, lo puedes comprar, no hay problema. Nada más que vas a tener que verificar cada 6 meses. Ese es el gran cambio. Antes se decía, prácticamente todos los vehículos nuevos, no importa su rendimiento vehicular, ya no importa las emisiones que den, vas a poder tener o doble cero 2 veces o doble cero 1 vez, todos los nuevos. Ahora, ¿qué se dice? Pues mira, los vehículos más limpios puedes tener la doble cero 2 veces. Los vehículos poquito menos, pues la doble cero 1 vez. Y los vehículos más sucios, en su escape y que contribuyen más al cambio climático, pues lo puedes tener, lo compras, no hay problema, pero vas a tener que verificar cada 6 meses. Y no estamos castigando ya a la persona que no puede comprar un vehículo nuevo, eso ya tiene su normatividad. Estamos diciéndole a los que van a comprar vehículos nuevos y casualmente los vehículos que tienen menor rendimiento vehicular y que tienen mayores emisiones son los más caros. Entonces, lo que estamos presentando hoy es una política progresiva en todos sentidos. Progresiva en donde estamos mejorando la calidad del aire, progresiva en donde estamos contribuyendo menos al cambio climático y progresiva en el sentido de ingreso. Quien tiene para comprarse un vehículo mucho más pesado, una camionetota muy grande, pues está bien, no hay problema, lo puedes hacer. Nada más que vas a tener que verificar cada semestre. Porque los vehículos compactos son los que tienen mejor rendimiento vehicular y menores emisiones. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La próxima semana se publica las marcas que van a tener 5 estrellas, las marcas que van a tener 4 estrellas, las marcas que van a tener 2 estrellas y las marcas que tienen 1 estrella con su submarca. Para que el que va a comprar un vehículo a partir de enero del 2020, pues sepa cuántas veces tiene que verificar, de acuerdo con el tipo de vehículo que va a adquirir. Y queremos que esto se traduzca en la norma, así de sencillo. Entonces, es un cambio completamente, o es una innovación en la política ambiental. Sabemos que las industrias automotrices van a estar con nosotros, porque sabemos que están comprometidas con el medio ambiente y
también pues agradezco muchísimo a los empresarios del transporte de carga por este trabajo que estamos haciendo. Y finalmente, ¿a qué tiende esto? Pues a la mejor calidad de vida de los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y así llegamos al término de la presentación de las medidas para mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México. El gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, agradece su gentil asistencia y les desea que sigan teniendo todas y todos un excelente día. Pues ahí tienes un evento en el que están participando representantes de 3 gobiernos, del gobierno de la Ciudad de México, del gobierno federal y por supuesto del Estado de México. Y usted ya escuchó a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, ser muy puntual en las precisiones. Ella ha comentado que no se trata de castigar a quienes no tienen dinero para comprar vehículos nuevos, híbridos o eléctricos. De lo que se trata es de mejorar la calidad del aire y por supuesto de no contribuir a las emisiones de efecto invernadero que se producen en el planeta y que nos afectan a todos. Rápidamente le comento parte de lo que mencionaron a lo largo de una hora los representantes de estos 3 gobiernos. Lo primero que comentó la jefa de gobierno es que no estamos presentando ocurrencias, sino un trabajo científico. Ella comentó que detrás de cada anuncio hay un sustento y unos estudios científicos. El primer objetivo es reducir las emisiones contaminantes que causan graves daños a la salud. En este sentido, también se mencionó que el segundo objetivo es reducir, en efecto, los gases del efecto invernadero en beneficio del planeta. Hay un retraso de 15 años en la normatividad para la introducción de vehículos con mejores tecnologías, por lo que se publicará la norma 163 de la Semarnat y se va a actualizar la norma 042 de la Semarnat 2003 para una mayor eficiencia en vehículos nuevos y de este modo contar con límites en las emisiones más estrictas. También se comentó que el objetivo principal de todas estas medidas que han sido anunciadas a lo largo de esta hora es la reducción al 2024 de 14% en partículas PM2.5, de 12% en PM10 y de 46% en compuestos orgánicos volátiles. Pues prácticamente estamos viendo también algo importante, no sin antes, déjenme comentarles rápidamente, algo importante, se anunciaron la restricción de vehículos de carga de 6 a las 10 horas a partir de marzo del 2020 y a partir de septiembre de las 6 de la tarde a las 20 horas. Toda esta información la vamos a tener a detalle con nuestros compañeros Alejandro González, Feli Carnaya y Juan Becerra. Así que yo lo invito a que siga en sintonía con nuestros noticieros y nuestros informativos. Son 14 medidas las anunciadas esta mañana. Y bueno, pues ahora regresamos aquí al estudio de Agenda y Contexto de Capital 21 para presentarles de nueva cuenta más sobre cultura, arte y entretenimiento. Hoy es viernes, así que pues tenemos a Armando Tapia. ¿Qué tal, Armando? Muy buen día, cuéntanos. Muy buen día, pues yo estoy aquí muy agradecido por la invitación en este espacio para invitarlos a todos ustedes a que vayan al claustro del Instituto Cultural Helénico a participar de una gran fiesta navideña. La fiesta más mexicana, de las festividades más tradicionales, que es la tradicional pastorela mexicana. La tradicional, la mera mera. Sí, que decimos que es una festividad porque, pues, francamente, es una convivencia, digamos, del público con nosotros, los que estamos trabajando para ellos en escena. ¿Por qué? Porque es una fiesta de los sentidos, es una fiesta de calor humano, de calor físico, de tomar ponche, de cenar atolito, de cenar tamales. ¡Qué rico! Además del plato principal, que es la pastorela, que es la más tradicional, la más mexicana y la más divertida. Bueno, ahí tenemos las imágenes. Cuéntame de estas imágenes. A ver, ¿este personaje quién es? Este personaje que acabas de ver es la gula. Bueno, porque has de saber que tenemos 7 diablos y bueno, tú por ahí vas a empezar a ver que son 7 pecados capitales. Está la gula, está la lujuria, la envidia, la soberbia, la avaricia y por ahí, no sé, la ira. Entonces,
Bueno, es la clásica historia de las pastorelas en donde unos pastores van a adorar al niño, comandados por el arcángel Miguel, no, Miguel y Rafael. Miguel, Miguel y Rafael. Y estos diablos, que son un ejército de inútiles maravillosos y divertidos, intentan de alguna manera no dejar que lleguen hasta el portal de Belén a adorar al niño. Pero bueno, esa es la historia principal, ¿no? O sea, los 7 diablos les van a poner piedritas en el camino y van a hacer todo lo posible para que no lleguen a adorar al niño. Sí, todo lo que se pueda, a través de sus propios pecados. Porque además, a quien no le gusta, de algún modo, participar de las cuestiones medias diabólicas como la ira, ¿no? Todos somos medios iracundos, todos somos medios envidiosos. Eso no está tan padre. Pero hay unas cosas muy sabrosas como la pereza, como la gula, como la lujuria. Sí. ¿No? Oye, qué importante, ¿no? Recordar los 7 pecados capitales también. ¿Cómo llevar todo esto a la pastorela? ¿Quién hizo el guión? El guión es de Rafael Pardo, que es nuestro productor y nuestro director general. Él tiene 31 años de hacer esta pastorela ininterrumpidamente, año con año. Y bueno, pues él hace un gran esfuerzo por llevar a 20 actores en escena, músicos en vivo. Es una gran producción, tenemos mojigangas, tenemos bailarines en escena, cantantes, tenemos un alebrije gigante que anda en zancos, ¿no? Y bueno, es un equipo de producción muy grande, somos muchísima gente, somos casi 40 entre gente de escena y staff. Y todos trabajamos para que la gente vaya a divertirse y a pasarse un momento muy agradable, porque además hace mucha falta de verdad retomar estas tradiciones muy mexicanas que se han ido perdiendo, ¿no? Las posadas, las piñatas que teníamos en el barrio, en las vecindades, en las calles. La gente de verdad tiene mucha necesidad de ese tipo de expresiones culturales. Hace no mucho la gente incluso cerraba sus calles para realizar esto de romper la piñata y se escuchaban en todas las calles cómo iban estas personas cantando, ¿no? Con velas y todo lo que lleva a la tradición. Y mira, esto ya se ha perdido, no se ve. Sí, se ha perdido y es verdaderamente lamentable porque, híjole, nos hace mucha falta y es bien bonito, es bien padre la convivencia en familia, en comunidad, con los vecinos. Y las pastorelas, pues es parte finalmente también de todo esto que mencionas. Mira, ahí tenemos imágenes también de los alebrijes. Sí. Bueno, se ve de verdad un trabajo artístico impresionante, o sea, que es danza, música y teatro. Sí, y además muy festivo. ¿En dónde es la presentación, Armando? Estamos en el claustro del Instituto Cultural Helénico, que está ahí sobre Avenida Revolución 1500 en la colonia Guadalupeín. Está muy accesible, hay ballet parking, hay estacionamiento, ahí a un lado está también, si la gente que vaya a llegar en transporte público, está el Metrobús Altavista y está la estación del metro Barranca del Muerto. ¿A qué hora son las funciones? Las funciones son 2 diarias. Comenzamos el 14 y terminamos el 25 de diciembre a las 6 de la tarde y a las 8:15 de la noche. 2 funciones diarias, con excepción del 24 de diciembre. Es muy importante aclarar que estamos al aire libre porque además hay un poco de pirotecnia. Hay que llegar abrigados. Muy abrigados porque a veces el frío está fuerte, pero nosotros lo vamos a recibir con mucho calor humano. Ay, no, qué bello. Además, el Centro Cultural Helénico es de verdad genial. Muchísimas obras se presentan de manera anual. Tienen una oferta cultural muy impresionante. Entonces, son 2 funciones diarias, menos el día 24. Así es. Pero de ahí para el Real son a las 7, 8 de la noche. 6 de la tarde. 6 de la tarde. Y 8:15 de la noche. 2 funciones diarias. Bueno, pues ahí nos tienes. Esto es, mira, estaba viendo las imágenes, ya las pasamos. Bueno, cuéntame, han hecho un trabajo impresionante para esta puesta en escena, son más de 20 actores, hay música, hay danza, ya me comentaste cómo va el guión. Esta pastorela mexicana, tú dime ahora, ¿cuántas personas calculan recibir en estos días? No, pues mira, hasta ahorita hemos estado con muy buenas entradas, con llenos, pero pues calculando, híjole, no sé, es que el aforo es más o menos como para unas 500 personas, entonces, pues si estamos rápidamente, son 2 funciones, son 1000, son como pues 11,000 personas. Excelente, muy bien. Ojalá que así nos sigan
pues sí, visitando como ha sido hasta ahora, ¿no? Oye, Armando, ¿a quién le das vida? Yo hago a la Ira. Yo hago a la Ira, es un personaje muy simpático, es un personaje que se deja arrebatar por el coraje, es un personaje muy impulsivo y además pues es muy fácil ser iracundo con ese ejército de diablos inútiles, ¿no? Porque bueno, todos tienen muy buenas intenciones, pero son muy dispersos. Y entonces pues me hacen enojar muchísimo y esa es la razón por la que pues la Ira pues encuentra en ellos un terreno fértil para sacar todo su carácter. Oye, entonces digamos que cada actor representa a uno de los 7 pecados capitales, además de Jesús, María y José, y de los reyes y todos los demás. La pastorela es un nacimiento vivo. Ajá. Así como ustedes tienen un nacimiento en su casa al pie del árbol, ¿no? Que está el portal de Belén, que están los pastores, los animalitos, los reyes magos, el diablo también parte fundamental de los nacimientos. Así van a ir ustedes a ver esta tradicional pastorela mexicana. Pero es un nacimiento vivo. Por supuesto que puede ir todo el público, niños de 8, 9, 10. El espectáculo está hecho para toda la familia, desde niños hasta niños muy grandes. Hasta los actuales. Oye, qué gusto de verdad, Armando Tapia, conocerte. Son 2 funciones diarias para esta pastorela, es la tradicional pastorela mexicana, a las 6 de la tarde y a las 8:15. ¿Tienes redes sociales en donde te podamos localizar? Sí, estamos en Instagram como Pastorela Mex, en Facebook como Tradicional Pastorela Mexicana y en Twitter como @PastorelaMex. Oye, pues yo sí te voy a ver, por supuesto, y bueno, hay que hacer la invitación a nuestro público. Por favor. Sí, por favor, acompáñenos, no se van a arrepentir. Ustedes pregunten a quienes hayan ido a visitarnos y se van a dar cuenta de todo lo que se han perdido. No se lo pierdan, de verdad. Dense la oportunidad de llevar a sus hijos para que vean cómo ustedes, de adultos, tuvieron esas infancias tan maravillosas con posadas, con piñatas, con estas pastorelas tan mexicanas que se han ido quedando un poco de lado y que no debemos de perderlos. Pues muchísimas gracias, Armando Tapia. Vamos a verte en el Centro Cultural Helénico, en la parte del claustro, al aire libre. Hay que llegar muy bien abrigados, ya nos lo dijo, a las 6 de la tarde y a las 8:15, ¿cierto? Sí, por favor. Bueno, pues ahí tienes. Entonces te vamos a ver estos días, por supuesto, con muchísimo gusto. Muchas gracias, ahí los esperamos. Y gracias por esperarnos, ¿eh? A ustedes por la invitación. Gracias, Armando. Armando estuvo aquí con nosotros desde temprano y lo despedimos en este momento, pero vamos a hacer la pausa, no se vaya porque ya llegó al estudio Jorge Bravo, como cada viernes, con la sección de tecnología. No le cambie. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta y como cada viernes ya está Jorge Bravo. En esta ocasión, el tema en la mesa es la neutralidad en la red de internet. ¿Qué tal, Jorge? Hola, Mariana, ¿cómo estás? Buenos días. Pues un placer tenerte. Además, ahora con este tema tan importante, ¿qué es la neutralidad en la red? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Totalmente. Además, tú estabas celebrando que cumplías 10 años en Twitter. Sí. Bueno, has visto que algunos planes de los operadores móviles te dicen que te regalan Twitter, Facebook, Instagram. Bueno, pues la neutralidad de la red no es otra cosa que un principio de que la red no haya discriminación, el tráfico en la red sea equitativo, de que no se pueda acelerar o disminuir la velocidad en la red. Por ejemplo, tú sabes que en México existen carreteras de cuota y carreteras libres. Pues haz de cuenta que en Internet es un poquito lo mismo. No es lícito que alguien pague para tener un tráfico más veloz en la red, y tampoco es lícito que los operadores disminuyan la calidad, degraden la calidad o la bajen más de lo debido, porque estaría afectando pues el tráfico en la red de los usuarios. Entonces la neutralidad en Internet es que los operadores nos garanticen un trato no discriminatorio, no favorezcan o no perjudiquen a algunos porque pueden pagar. Es totalmente real. Estamos, por ejemplo, en países europeos y la red es rapidísima, súper veloz, entras de inmediato, no hay ningún problema y tienes conectividad todo el tiempo. Pero regresas a México y hay problemas.
Entonces sí, tienes toda la razón. Justamente a propósito de lo que estás comentando, la jefa de gobierno hace unos minutos decía eso, que se había hablado con las automotrices para que vendieran la misma calidad de los automotores aquí en México. ¿Por qué tienen que ser distintos los autos que vende la misma empresa en Estados Unidos y Canadá y no con México? O sea, ¿por qué? ¿Hay discriminación? ¿Qué es lo que hay detrás? Pero bueno, sin duda sí es muy importante este tema que has puesto en la mesa. Bueno, en Internet puede haber discriminación. Hay empresas que pueden pagar para que sus servicios sean más rápidos. Te voy a poner el ejemplo clásico, Netflix. O sea, Netflix le conviene y le interesa que llegue su contenido rápidamente a cualquier persona que lo estemos viendo. Pero eso no quiere decir que entonces vas a hacer lentos los otros carriles o vamos a tener carreteras de Internet más lentas. Entonces no puedes discriminar. Aún así existen políticas que se llaman de tráfico de Internet. Por ejemplo, hay una que se llama Zero Rating. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú contratas un plan, puedes tener las aplicaciones como Twitter, las redes sociales, Facebook, incluso Uber. ¿Y quién está pagando esos datos? Pues el operador, porque le conviene que tú pagues un plan de datos, le conviene que sea su cliente y entonces te regala o patrocina los datos de esas redes sociales para que tú estés en Twitter, en Facebook y no te cueste. Pero hay otros, por ejemplo, datos patrocinados. Algunas empresas o el gobierno puede patrocinar esos datos para que al usuario no nos cueste y sea gratuito. También puede haber páginas o internet patrocinadas, lo mismo, empresas o gobiernos pueden patrocinar que tú navegues en ciertas páginas gratuitamente. Por ejemplo, tú podrías pagar los impuestos en México sin que te cobre, sin que te cueste navegar por la página de Hacienda. Entonces existen este tipo de prácticas. Qué interesante. Y bueno, digamos, ¿cuál sería ya la meta final? La meta final es que estos son unos lineamientos que está poniendo a consulta pública el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero aquí hay algunos riesgos de cómo se puede controlar o gestionar la red. Por ejemplo, estos lineamientos dicen que la autoridad competente puede eventualmente decidir cómo gestionar el tráfico, los contenidos, las aplicaciones, los servicios. El problema es que no nos dice cuál es esa autoridad competente. Por ejemplo, ¿es la Secretaría de Gobernación? Creemos que no. ¿Es la Fiscalía? Es posible. ¿Con qué condiciones una autoridad puede restringir el tráfico en Internet? ¿Es el Instituto Federal de Telecomunicaciones? Puede ser. Entonces, esta es una política que se está poniendo en México en la mesa. Ya lo reguló Estados Unidos, ya lo reguló Europa, ya lo regularon algunos países y lo que hay que garantizar es la libertad de expresión, que no exista discriminación, que todos podamos navegar con la misma calidad y con la misma velocidad en Internet, que ya es un derecho fundamental tener acceso. Oye, bueno, y China, ¿no? Y otros países que han tenido esta restricción. Tú sabes que hay diversas personas, bueno, ya para qué hablar, porque son varios países en el mundo que tienen cierta restricción hacia las libertades. Exactamente, bueno, China es el ejemplo de lo contrario, de donde no hay neutralidad en la red. China decide que una red social no puede operar en ese país, pues no es neutral. China decide que un correo electrónico no lo puedes abrir en ese país, pues no es neutral. China decide que cierta plataforma de video no la puedes ver en Chile, pues no es neutral. Precisamente ese es el contrario de la neutralidad. Bueno, y también, por otra parte, en otro caso, en un tema aparte, también hay empresas o corporativos mediáticos que no permiten la difusión de sus contenidos en México. Tú quieres ver una página de una televisora estadounidense muy famosa en español y ahí dice que el contenido no está disponible para México. Exactamente, porque reconoce la dirección IP y pues no podemos ver ese contenido. Pero lo importante de la neutralidad de la red es que no te discrimine, que no favorezcas a unos y los demás pues no los tomes en cuenta, o las condiciones comerciales de los operadores no privilegien a uno en contra de otro. Por eso no puedes privilegiar a uno, no puedes discriminar, y se llama neutralidad, que todos tengan exactamente el mismo tráfico, no lo puedes degradar,
de ninguna manera. Entonces, bueno, ahí tienes, son diversos ejemplos de lo que ocurre en México y en el mundo para tener acceso y una velocidad mayor. Así que son como que distintas vertientes. Una cosa es tener conectividad y la otra cosa es que haya libertad de expresión para poder ver contenidos importantes que cuestionen a gobiernos o a figuras públicas o simplemente que podamos tener acceso a otros países del mundo. Totalmente. Por ejemplo, cuando abrimos internet o hacemos una búsqueda y encontramos una palabra, casi siempre lo primero que nos aparece es Wikipedia. No es que esté mal, es que se está privilegiando a esa página. ¿Por qué no el diccionario de la Real Lengua Española? ¿Por qué no la Enciclopedia Británica? ¿Por qué tiene que ser esa? Y fíjate que nos da contenido positivo, donde nos podemos educar, pero incluso ahí puede haber un favoritismo para Wikipedia. Bueno, sí, totalmente, tienes toda la razón. Le das clic y es lo primero que se ve, fíjate, no lo había visto de ese modo, pero sí tienes toda la razón. Entonces ahí no hay neutralidad de la red y claro, siempre hay que tenerla cuando, y como dicen estos lineamientos, cuando se trata de cerrar la brecha digital, cuando son temas de salud, cuando son temas de educación, que podamos acceder a esos contenidos sin que se nos limite de ninguna manera. Qué importante es saber todo esto, ¿no, Jorge? Oye, ¿y hay algunas páginas que nos puedas recomendar para tener más acceso a estos datos, a esta información? Pues lo importante es que ninguna página se discrimine, que todas tengamos. Y desde luego te puedo recomendar el sitio del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ahí está la consulta pública. A quien le interesa, hay un estudio muy importante sobre qué es la neutralidad de la red. La neutralidad de la red es internet rápida, justa y abierta para todos. Entonces ahí podemos encontrar esta información. Es un poco técnica, pero es fácil entenderla. Es poder acceder a las redes sociales sin que se nos limite la velocidad de ellos. Totalmente, que haya mayor velocidad. Muchas veces incluso, mira, tienes algún problema o algún trabajo pendiente y necesitas mayor velocidad y no se puede. Ahí en pantalla aparece la página, es www.ift.org.mx, así que entre, navegue ahí y va a encontrar todos estos contenidos muy útiles, ¿no, Jorge? Totalmente, información que necesitamos porque ya no estamos fuera, queremos tener estos contenidos, estas aplicaciones, estos servicios sin que nadie decida cómo entrar. Entonces, una libre elección, no nos pueden limitar de ninguna manera. Claro, ¿qué crees que es lo que le faltaría a las instituciones, a los organismos oficiales en este sentido? Brevemente, un minuto tenemos ya para aprovechar, fíjate que los gobiernos pueden patrocinar los sitios para que nosotros tengamos servicios. Nos podrían garantizar que mientras vamos en el transporte y estamos usando nuestro plan de datos, podamos hacer un servicio sin que nos cueste, sin que se consuman nuestros datos, que podamos ingresar a las páginas del gobierno o consumir contenidos culturales o de salud sin que nuestros datos se consuman. O sea, ahí es positivo y el gobierno puede tener una mayor presencia con la ciudadanía si se le ocurre utilizar la neutralidad de la red en beneficio de la ciudadanía. Sería padrísimo así que llegáramos a algún lugar público y de inmediato nos conectáramos y que no nos costaran los datos. Pues exactamente, de eso se trata. Y lo que hemos comentado tú y yo de manera muy frecuente, ¿por qué nos piden nuestros datos personales, hasta la contraseña te piden para poder accesar a estas redes? Pues porque vivimos en una sociedad donde ya no es de masas, sino de individuos, de usuarios, y todos tenemos un perfil y queremos que las instituciones, pero también las empresas y obviamente quienes venden publicidad, pues se acerquen a nosotros de forma un poco más efectiva. Pero hay que cuidar siempre la privacidad y nuestros datos personales. Pues te veo en 8 días. Nos vemos por aquí. Oye, Jorge, que tengas pues muy bonito fin de semana, ¿eh? Muchas Me encantó verte y gracias por esperar. Aquí estamos. Tuvimos una cobertura especial con la Jefatura de Gobierno, transmitiendo los contenidos que estaban transmitiendo justo en vivo, así que gracias por esperar. Pues le agradezco a usted habernos acompañado esta mañana. Yo lo espero el día lunes a las 10 de la mañana. Feliz fin de semana.